Hola a todos y bienvenidos a la clase de Introducción al concepto de límites, propiedades y álgebra de límites del curso de Introducción al Cálculo. Los indicadores de desempeño que vamos a estar trabajando en la clase de hoy son: determina el comportamiento cualitativo y cuantitativo de funciones reales utilizando propiedades de los números reales y la teoría de límites y continuidad, y maneja herramientas computacionales e interactivas para el análisis del comportamiento de funciones que modelan situaciones simples afines al contexto de su formación profesional. A modo de introducción, tenemos que decir que en esta última unidad del curso vamos a estar estudiando la idea central a el cálculo, a esta rama de las matemáticas, que es el concepto de límite. El cálculo se utiliza para modelar numerosos fenómenos reales, en particular situaciones que involucran cambio o movimiento, lo cual sucede mucho dentro del área de las ciencias. Se utilizan límites, por ejemplo, para calcular la razón de cambio instantánea de una función, así como también para calcular el área bajo una curva compleja, algo que no podamos calcular simplemente en base a triángulos o rectángulos o a áreas conocidas por geometría de colegio. ¿Sí? Entonces, por eso es que necesitamos contar con estas herramientas, y el concepto de límite va a ser la base para que podamos avanzar hacia los conceptos de derivadas e integrales, que es hasta donde pretendemos llegar. Entonces, partamos con el concepto de límite. Y para eso investiguemos o centrémonos en estudiar lo que sucede con esta función. Vamos a tener una cierta función f de x igual a x cuadrado menos x más 2, y veamos qué sucede con esta función para valores de x cercanos a 2. En las tablas siguientes damos algunos valores de f de x y x cuando la x es cercana al 2, pero no iguales. Entonces vamos a tener la tabla de la izquierda, en donde los valores de x se empiezan a acercar al 2, pero siempre siendo menores a él. Y en la tabla de la derecha tenemos valores de x que también se empiezan a acercar al 2, pero siendo siempre mayores al 2. Entonces en este caso llegamos aquí hasta el 1,99999, lo más cerquita que podamos llegar al 2, pero es siempre estando en un valor menor. Mientras que en la otra tabla vamos a pensar en valores del estilo 2,001 o 2,0001, lo más que me pueda acercar al valor, pero sin ser exactamente 2. Eso en la gráfica sería el equivalente a que nosotros pensemos que nos estamos acercando por la izquierda o por la derecha a la x, y vamos entonces a analizar qué es lo que sucede con el valor de la función a medida que hacemos esto. La función es esta curva que está representada aquí con la letra con el color celeste. Entonces podemos ver que a medida que los valores de x se empiezan a aproximar a 2, los valores de la función se empiezan a aproximar al valor 4. Eso lo podemos ver desde la gráfica, o también lo podemos ver desde las tablas. Aquí en las tablas vemos que a medida que yo me acerco al 2 por la izquierda, entonces tengo valores del estilo 3,99, muy cercanos a 4, pero sin serlo. Mientras que cuando me empiezo a acercar por la derecha, por valores superiores a 2, entonces también me empiezo a aproximar el valor de la función a el 4, pero esta vez siendo un 4,00. Entonces, ya sea si yo me empiezo a acercar por la izquierda o por la derecha, llego a el mismo valor, en este caso un 4, en la gráfica o mediante las tablas. Entonces, desde la tabla o de la gráfica mostrados en la figura, vemos que cuando la x es cercana a 2 por ambos lados, por la izquierda o por la derecha, entonces se observa que la función es cercana a 4. En realidad parece que podemos hacer los valores de f de x tan cercanos a 4 como queramos, si tomamos una x suficientemente cercana a 2. O sea, empezamos a tomar el 1,999999, todos los 9 que se le ocurran, entonces el número nos va a ir quedando cada vez más parecido al 4. Expresamos esta idea diciendo que el límite de la función f de x igual a x cuadrado menos x más 2 cuando x se aproxima al 2 es 4. Así vamos a leer esta información, y para escribirla matemáticamente lo vamos a escribir de esta forma. Decimos que el límite cuando la x tiende al 2 o se aproxima al 2, eso lo escribo en la parte de abajo, ¿de quién? De la función. En este caso, esta es la f de x,
y el resultado que me da cuando yo hago este límite es 4. ¿Sí? Porque la función, cuando la x tendía hacia el 2, se aproxima al valor de 4. En general, usamos la siguiente definición. Decimos que el límite de una cierta función f de x, cuando la x se aproxima a un cierto valor a, es igual a L. Aquí tenemos que tener en claro, eso sí, que esta A y esta L que se están representando aquí son números. Entonces podemos cambiarlos por el valor que sea que nosotros queramos. Como en el caso de recién que dijimos x tiende a 2. Y entonces con eso llegamos a que el L era 4 para la función que estábamos estudiando. Y bueno, esta notación, como ya habíamos dicho, se lee el límite de f de x cuando x se aproxima a es igual a L. Sí podemos, o sea, esto solamente lo podemos escribir si es que los valores de f de x se acercan a el valor de L, tanto como queramos, si es que podemos acercarnos a la x hacia el valor de a, pero sin tocarlo. ¿Sí? O sea, yo me empiezo a acercar al 2, pero no necesariamente tengo que ver qué pasa en el punto en el que la x toma ese valor de 2. Ya vamos a ver por qué y a qué nos referimos con todo esto. En términos generales, esto nos dice que los valores de f de x, o sea, los valores de la función, se acercan más y más al número L cuando el x se acerca cada vez más al número a, por cualquiera de los dos lados, por la izquierda o por la derecha, o sea, desde valores superiores al valor de a o desde valores inferiores al valor de a, pero nunca considerando lo que pasa exactamente cuando la x toma el valor de a. Ahora, una notación alternativa para referirnos a esto de los límites, aquí podemos escribir el límite cuando x tiende a, con esto el x tiende a justo abajo de la palabra límite o bien a un costado, ¿sí? En cualquiera de las dos funciona. Pero además podemos decir que f de x tiende a L cuando x tiende a A. O sea, lo que estamos diciendo es que al fin y al cabo esta flechita que me está uniendo al f de x con el L o al x con la A se lee como un se aproxima o un tiende a un cierto valor. O sea, vamos a leer la primera expresión como f de x se aproxima a L cuando x se aproxima a A. Entonces esa es otra manera en la que podemos leer o no escribir esta información. Ahora, analicemos los tres gráficos que tenemos aquí a continuación, en donde sabemos que el límite de la función f de x, que está representada en estos gráficos, cuando x tiende a a, vale L. Tenemos tres funciones levemente diferentes en estos casos. A grandes rasgos se ven muy parecidas porque es la misma curva, pero si nos empezamos a concentrar un poquito más, podemos notar algunas diferencias. Por ejemplo, aquí tenemos que cada punto de x tiene asignado un cierto valor f de x, todos dentro de esta curva roja que se dibujó. Sin embargo, para el segundo caso, tenemos que todos los valores de x tienen asignado un valor en la función. Sin embargo, precisamente el valor que toma la función cuando x vale a no está en la misma curva que traíamos desde siempre, sino que ese valor en específico está definido en otro punto. Entonces, existe la función f de a, o sea, existe el valor que le vamos a asignar a la x igual a a, pero está en un punto diferente a donde estaban todos los demás valores, a pesar de que sí está definido. A diferencia del último caso, en donde definitivamente el valor de a no está definido para la función. O sea, es una de sus restricciones. Una función puede tomar cualquier otro valor, pero para f de a la función no está definida. ¿Sí? O sea, no tiene un valor f de a. Entonces, analicemos qué pasa con el límite en cada uno de estos casos. Aquí podemos ver que a medida que yo me empiezo a acercar a A por la izquierda o por la derecha, entonces la función se empieza a aproximar a el valor que coincide con ser el valor L, pero que al mismo tiempo es el f de a, es el punto del valor que toma la función para el x igual a a. Entonces, en este caso, nosotros podemos notar que el límite, cuando x tiende a a,
de la función f de x es igual a L, pero al mismo tiempo podemos notar que es igual a f de a. Ahora, esto no siempre pasa y esa es la idea de que podamos ver este ejemplo, porque si miramos el segundo caso, entonces aquí vemos que cuando yo me empiezo a acercar a por la izquierda o por la derecha, entonces la función se empieza a acercar a este valor que está definido como L. Por lo tanto, el límite de esta función, límite cuando x se aproxima a del f de x, tiene un valor, es L, se aproxima al valor de L. Pero L, en este caso, no es igual al f de a, porque cuando yo tomo el x igual a a, entonces la función le asigna otro valor, que no es exactamente L, podría ser un valor p. ¿Sí? Entonces estamos diciendo que el límite de f de x vale L, mientras que f de a vale p. Esos dos valores son distintos. Entonces, en este caso, nosotros podemos ver que no siempre se cumple que el límite de la función, cuando yo me voy acercando a un cierto valor, no siempre es igual a la función evaluada en ese punto. En este caso no se cumplió. Pero más aún, en este último caso que tenemos para estudiar, la función no está definida en el punto A. O sea, no existe el valor f de a, no está definido. El a es un número que está fuera del dominio de esta función, entonces f de a no está definido para la función. Pero aún así, a pesar de que la función no está definida en ese punto, si es que yo me empiezo a aproximar a el valor de a por la izquierda o por la derecha, la función se empieza a aproximar a el valor de L. Entonces, en este caso, nosotros podemos ver que el límite de la función cuando x tiende a a sí tiene un valor, L. Entonces, en este caso, vamos a decir que a pesar de que no existe f de a, sí existe el límite cuando x tiende a a de el f de x. ¿Sí? Esto tiene un valor de L, mientras que f de a no existe. Entonces, la idea de haber hecho este análisis es que notemos que el límite puede existir independiente de lo que suceda con la función exactamente en ese punto. Por eso es que es tan importante esta parte de que nosotros no estudiamos realmente lo que está sucediendo en el punto A, sino que nosotros estudiamos qué es lo que sucede cuando me acerco a ese cierto valor. Entonces, veamos cómo podemos utilizar tablas y gráficos para estudiar la noción de límite. Para eso partamos por este primer ejemplo, en donde se nos pide estimar el valor del siguiente límite haciendo una tabla de valores. Y nos dicen que podemos verificar nuestro trabajo utilizando una gráfica. Entonces, el límite que tenemos que calcular es el límite de esta función. La función es x menos 1 dividido en x cuadrado menos 1. En este caso estamos hablando de una función racional y por lo tanto las funciones racionales tienen una restricción. El denominador no puede ser 0. Entonces en este caso veamos para qué valores el denominador sería 0 y esas entonces van a ser las restricciones de nuestra función. Entonces si analizamos eso nos va a quedar que x cuadrado menos 1 es igual a 0. Yo quiero saber para qué valores el denominador es 0 y así esos van a ser los valores que no puede tomar la función. Entonces, al lado izquierdo puedo factorizar como x más 1 y x menos 1 y esto va a ser igual a 0. Lo que me lleva a concluir entonces que la x es igual a menos 1 o bien la x es igual a 1. Y por lo tanto vemos que el dominio de la función, en este caso, si le llamamos que es la función f, por ejemplo, entonces el dominio de la función van a ser todos los reales excepto el menos 1 y el 1. Entonces, eso en la gráfica debería verse también como que hay un espacio en el valor del 1 que no está definido. ¿Sí? No sabemos exactamente qué pasa en el valor del 1, porque cuando yo reemplazo 1 aquí en la función me queda 1 cuadrado menos 1, o sea, me queda un 0 en el denominador y eso, un valor dividido por 0 no está definido dentro de los números reales. Entonces, en este caso, la verdad es que si nosotros le hiciéramos un zoom a la gráfica, a una gráfica hecha en GeoGebra por algún software computación o por algún otro software computacional, vamos a ver que la función presenta
un hoyito, por decirlo de alguna manera. No está definida para el valor 1. Y tampoco lo está para el valor menos 1, porque menos 1 al cuadrado menos 1 también me daría 0 en el denominador. Entonces, en este caso, cuando yo empiece a hacer las tablas, ya sea para acercarme por la izquierda o por la derecha, aún así, aún sabiendo que no está definido para 1, los valores de f de x sí se empiezan a acercar a un cierto valor. Cuando yo me acerco por la izquierda, o sea, empiezo a tomar valores como 0,9999, entonces empiezo a llegar a 0,5 y algunos otros decimales. Y cuando me acerco por la derecha, o sea, me acerco al 1 como 1.0001, o sea, estoy muy cerca del 1, pero sin serlo, entonces los valores de f de x también se empiezan a aproximar a 0,5. Esto quiere decir, basándonos en las tablas, en las dos tablas que hicimos, podemos concluir entonces que el límite de la función es 0,5 o un medio, a pesar de que la función no estaba definida para ese punto. ¿Sí? Aún así, aún cuando no estaba definida, cuando x tendía a 1, no está definido la función para el valor 1, aún así el límite sí existe. Entonces, veamos un segundo ejemplo. Nos dicen, encuentre el límite cuando t tiende a 0 de esta función. Entonces, podemos notar aquí rápidamente que también se trata de una función racional. El denominador no puede ser 0, o sea, una de las restricciones de este dominio es que el t sea distinto de 0. En este caso, tenemos que el dominio de nuestra función, si le llamamos f a la función, va a ser todos los reales excepto el 0. Porque cuando la t toma el valor de 0, entonces me queda un 0 en el denominador y eso no está definido. Pero aún así podemos encontrar el límite de esta función. Entonces, en este caso, si nosotros hacemos una tabla, antes incluso podemos notar otra cosa, que si yo me acerco, por ejemplo, por la izquierda o por la derecha, tomo el valor menos 10 y 10, esos dos valores van a llegar exactamente al mismo valor en i. O sea, menos 10 es aproximadamente 0,8 y 10 también está asociado con el 0,8. Entonces eso podemos resumirlo en nuestra tabla. En vez de haber hecho dos tablas por separado, puedo notar que en este caso es una función par, o sea, que toma el mismo valor, el f de x, ya sea si tomo el t o el menos t, y entonces puedo resumir mis dos tablas en solo una. Y cuando hago esto y me empiezo a acercar al 0, por la izquierda o por la derecha, ambos casos están incluidos porque tomo el más o el menos, entonces los valores de mi función se empiezan a aproximar a 0,16. Y eso en la gráfica también lo podemos ver, porque ahora esta es la misma gráfica, solo que hicimos un zoom. Lo pueden notar aquí con los valores que teníamos en x. Acá estaba el menos 10 y el 10. Perdón, no se veía, el menos 10 y el 10, pero en esta gráfica ya estamos mucho más cerca. Aquí está el menos 1 y el 1. Entonces hicimos un zoom a la parte superior de la gráfica. Y en este caso podemos ver cómo la función se empieza a aproximar al 0,16, 16,6 periódico. Entonces por eso es que no está exactamente en ese punto. E incluso si yo hago un zoom aún mayor, por ejemplo aquí estoy en 0,2 y 0,2, entonces también voy viendo que esto se acerca a un mismo valor a medida que yo me empiezo a acercar al 0 por la izquierda o por la derecha, entonces la función también se va acercando a un cierto valor. Ahora, en estos dos ejemplos que vimos, fuimos capaces de encontrar el límite de la función cuando el x tendía hacia un cierto valor. Pero analicemos ahora algunos límites que no existen, límites que no se pueden calcular. Ahora, lo que tenemos que tener claro es que no necesariamente las funciones se aproximan a un valor finito en todos sus puntos. En otras palabras, es posible que el límite de una cierta función no exista. Vamos a ver a continuación 3 ejemplos en donde vamos a poder ver distintos casos de cómo es que puede ser o cómo es que puede darse que un límite no exista. El primer ejemplo que tenemos es el ejemplo de la función Heaviside, esta que está definida con la letra h, que es una función por partes. ¿Sí? Por partes se le llama este estilo de funciones porque se está dividido el dominio.
¿sí? Tengo algunas cosas que pasan si el dominio cumple una cierta condición y pasan otras cosas si es que el dominio cumple otra condición. En este caso, si el t es menor que 0, o sea, si es que estoy tomando valores negativos, entonces la función va a tomar el valor 0. Mientras que si la función, o sea, el t es mayor o igual que 0, entonces la función va a tomar el valor de 1. Eso en la gráfica se va a ver algo así, como una función quebrada, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí, para todos los valores negativos, la función vale 0, excepto para el valor 0, porque el valor 0, vemos acá, que el t igual a 0, está en el 1. Por eso es que aquí tenemos el puntito vacío y aquí lo tenemos lleno, aquí está pintado. Y para todo el resto de valores positivos, entonces la función va a tomar el valor de 1. ¿Qué pasaría entonces en este caso si es que yo trato de calcular el límite? Cuando yo me empiezo a acercar al 0 por la izquierda, entonces voy a ver que la función se empieza a acercar al valor 0. Mientras que cuando me acerco por la derecha, la función empieza a tomar el valor 1. Entonces, en este caso, tenemos una situación especial en donde si me acerco por la izquierda llego al 0, pero si me acerco por la derecha llego al 1. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿El 0 o el 1? ¿Cómo tomamos esa decisión? Entonces, para poder formalizar y ver cómo escribimos esto, tenemos que introducir primero otro concepto, que es el concepto de límites laterales. En este ejemplo que acabamos de ver, vemos que la función se aproxima a 0 cuando el t se aproxima a 0 por la izquierda, pero se aproxima a 1 cuando yo me acerco por la derecha. Vamos a escribir esta situación de la siguiente manera. Decimos que el límite de la función cuando el t tiende a 0, pero desde los negativos, entonces le pongo un menos en la esquinita al 0 para indicar que me voy a acercar desde los valores negativos, o sea, desde la izquierda. Entonces, en ese caso, el límite de la función vale 0. Pero si me acerco por la derecha, o sea, desde los valores positivos, por eso le ponemos el más, entonces el límite de la función vale 1. Estos límites, escritos así por la izquierda o por la derecha, que lo hacemos con el menos o con el más, se conocen como límites unilaterales o laterales, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos que tener en cuenta que aquí, claro, es un 0, pero si hubiera sido un 2, por ejemplo, esto no significa menos 2. Para no confundirnos, ponemos el menos después del número, porque si lo pusiéramos antes, entonces nos podría confundir si nos estamos refiriendo al 2 o al menos 2. Entonces va en el lado derecho del número y en la parte superior. En este caso, vemos que el símbolo t tiende a 0 con un menos arriba indica que solo estamos considerando los valores de t que son menores que el 0, mientras que cuando ocupamos el más indicamos que estamos considerando valores que son mayores que 0. Entonces, en este caso, si miramos bien cómo se vería esto en la gráfica, cuando la x se empiece a acercar al valor de a, entonces la f de x, aquí estaba la x, por lo tanto este es el valor f de x, se va a empezar a acercar al valor de L, por el mismo lado. En este caso, si la x se acercó por la izquierda, f de x también se va a acercar por la izquierda. Pero si lo hacemos por el otro lado, o sea, la x se empieza a aproximar al valor de a, pero esta vez por la derecha, entonces este x tiene asociado un cierto f de x. Y cuando yo me empiece a acercar por la derecha, entonces la función también se va a empezar a acercar a un cierto valor desde la derecha. Y a esos valores, si es que esos existen, le vamos a llamar el límite lateral en cada uno de los casos. El problema es que en este caso tenemos uno que nos da 0 y el otro que nos da 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale el límite absoluto, no los laterales? Entonces, vamos a decir que el límite bilateral, ¿sí? El absoluto, cuando me acerco por izquierda o por derecha, de f de x, cuando x tiende a a, es L si y solo si ambos límites laterales también llegan al valor de L. Solo si ambos límites llegan al mismo valor, cuando yo me acerco por la izquierda y por la derecha, entonces solo en ese caso, sí y solo sí, esto es lo que matemáticamente representamos con una flechita que va para ambos lados, una equivalencia entre estas dos expresiones. Entonces vamos a decir que solo si se cumple esta condición, entonces
el límite existe. Lo podemos leer de esa manera o al revés. Decir que si el límite existe es porque los límites laterales son iguales. Son dos maneras de leer esto, pero teniendo esto en cuenta, entonces nosotros, para el ejemplo que estábamos haciendo, vamos a poder concluir entonces que el límite cuando t tiende a 0 de h de t no existe. No existe porque los límites laterales son diferentes. Entonces no está definido el límite bilateral. No existe este valor. Ahora, ese sería el primer ejemplo en el caso de que no podamos encontrar un límite. Cuando la función está partida, es una función por partes, y por los límites laterales llego a valores diferentes. En ese caso vamos a decir que el límite no existe. Pero ¿qué otros casos podrían haber? Entonces, tomemos este segundo ejemplo en el que nos piden encontrar el límite cuando x tiende a 0 de la función seno de pi partido en x. ¿Sí? Entonces, nosotros ya vimos los conceptos de trigonometría, ya vimos la manera la forma de las gráficas sinusoidales, las de seno y coseno, y por lo tanto nosotros podemos hacernos una idea de qué es lo que está pasando. La función está oscilando. Y más aún, podemos notar que la función f de x igual a seno de pi partido en x no está definida en 0, porque si yo reemplazo 0 aquí en la x, me va a quedar pi dividido en 0, y esa división no está definida. Entonces, en este caso, el 0 no es un valor que pertenezca al dominio de la función. Pero si nosotros empezamos a evaluar los valores en la función, me empiezo a acercar al 0, tomo valores 1, 1/3, 0,1, 1/2, 1/4, 0,01, en todos los casos empiezo a obtener el valor 0. ¿Sí? De hecho, si ya empiezo a buscar valores más cercanos, puedo probar cuánto me da f de 0,001, que equivale a reemplazar este valor en la función que tenemos, y también vamos a llegar a 0. Con base a esta información, pensando en que lo hubiéramos hecho como con la idea de las tablas que vimos al comienzo, entonces podríamos estar tentados de escribir que el límite cuando x tiende a 0 de la función seno de pi partido en x es 0. Pero si vemos la gráfica, vemos que la función oscila, tal como habíamos dicho al principio. Entonces con esto nos podríamos dar cuenta que nuestro cálculo es erróneo. ¿Por qué? Porque los valores que se escogieron aquí para calcular la función son precisamente los valores que dan 0. Todos estos puntos que están aquí dando 0. Pero la función seno varía entre 1 y menos 1. Entonces hay algunos valores en donde la función vale 1. Para infinitos valores de x, la función vale 1. Y también vale menos 1. Aquí está tocando el 1 y aquí está tocando el menos 1. Entonces, si yo quiero buscar el límite cuando la x tiende a 0, me voy a tener que empezar a acercar a el eje y. En el fondo, eso es lo que quiero analizar. ¿Qué pasa con la función? Pero me voy a encontrar con que la función a veces está arriba, a veces está abajo, a veces está en algún punto intermedio porque está oscilando aquí en el medio. ¿Sí? Entonces no toma un valor fijo exacto, depende del valor de x que tomemos y a pesar de que yo trate de acercarme al 0, no va tendiendo hacia un mismo valor, sino que constantemente sigue oscilando. Entonces, podemos notar incluso si nos acercamos aún más y hacemos la gráfica más detallada de lo que está pasando en el medio entre los valores 0,1 y menos 0,1, que la función sigue aquí oscilando infinitamente. Entonces no podemos encontrar un único valor que tome la función a medida de que yo me empiece a acercar al 0. Entonces en este caso también llegamos a la conclusión de que el límite cuando x tiende a 0 de seno de pi partido en x no existe. Este sería entonces nuestro segundo caso, o bien teníamos que los límites laterales llegaban a valores distintos, o bien la función está oscilando de manera que no tiende a un único valor cuando yo me empiezo a acercar a 0 en este caso. Veamos cuál sería el tercer caso. El tercer caso es cuando tenemos una función con una asíntota vertical. Por ejemplo, supongamos que nos piden, encuentre el límite cuando x tiende a 0 de 1 partido en x cuadrado. Rápidamente podemos ver que el 0 no es parte del dominio de la función porque no existe la división por 0. Entonces, cuando aquí reemplace el 0, no voy a poder calcular el valor. Entonces, me piden que lo encuentre si es que existe. Entonces, por eso es que tenemos que hacer el ejercicio de analizar si es que existe o no este valor.
Entonces, cuando la x se acerca a 0, x cuadrado, que es el valor que tenemos acá, también se acerca a 0. Pero el 1 partido en x cuadrado se hace muy grande. Lo podemos ver en la tabla o lo podemos ver en el gráfico. Si lo miramos en la tabla, entonces primero nos damos cuenta de que no importa si el valor de x que yo tome es positivo o negativo, porque al estar al cuadrado me va a llevar al mismo valor. Entonces es una función par y la podemos comprimir en la misma tabla. Entonces, en este caso vemos que a medida de que yo me empiezo a acercar al 0, los valores se empiezan a ir cada vez y cada vez más grandes. No es que se vayan acercando al mismo valor, sino que siguen y siguen creciendo. Y eso lo podemos ver aquí también en la gráfica. A medida de que yo en el x hago tender los valores a 0, entonces la función tiende a irse hacia el infinito. Entonces, en este caso vemos que los valores de f de x no se aproximan a un número. Se aproximan al infinito, pero el infinito no es un número. Entonces, en este caso, vamos a decir que el límite, cuando x tiende a 0, de 1 partido en x cuadrado, tampoco existe. Entonces, con esto concluimos los 3 casos en los cuales los límites podrían no existir. En el caso en el que tengo límites laterales que llevan a valores diferentes, vamos a decir que el límite no existe. En el caso en la que la función oscile constantemente y no se detenga en un único valor, o también en el caso en que la función tienda al infinito, porque el infinito no es un número, entonces no está tendiendo hacia un valor L, que era el que se definió como el número al cual tenía que llegar este límite. Entonces, volviendo a los límites que sí existen, tenemos que aprender a hacer álgebra de límites. O sea, aprendernos las reglas, las propiedades que se cumplen dentro de los límites para poder calcular algunas cosas. Entonces, vamos a usar las siguientes propiedades llamadas leyes de los límites para calcular límites. Entonces, partamos. Suponga que C, el valor de C que vamos a escribir en todas estas propiedades, es una constante, ¿sí? O sea, es un número. Y vamos a suponer también que los límites de f de x cuando x tiende a A y de g de x cuando x tiende a A existen, ¿sí? Vamos a suponer que estos límites existen. Y ojo, nos fijamos también que en los dos casos el límite es cuando la x tiende al mismo valor, ¿sí? Entonces, tenemos aquí 5 propiedades. La primera es el límite de una suma. Entonces, lo que nos dice esta propiedad es que cuando yo tenga el límite de una suma de dos funciones, entonces eso lo voy a poder separar como el límite de la primera función más el límite de la segunda función. Lo puedo escribir por separado. La segunda propiedad me dice exactamente lo mismo, pero con la resta. Entonces, si tengo el límite cuando x tiende a A de una resta de dos funciones, entonces eso lo voy a poder separar como la resta de ambos límites. Cuando la x tiende a A, porque el límite original era cuando x tiende a ese valor, y entonces eso es lo que repito en los nuevos límites que se van a formar. Tercera regla nos dice que el límite de un múltiplo constante, o sea, si tenemos, por ejemplo, la función multiplicada por una constante, entonces esa constante puede multiplicar al límite. Es equivalente a calcular el límite de c por f de x que c por el límite de f de x. La cuarta propiedad que tenemos es el límite de un producto. Si tenemos dos funciones que se están multiplicando, entonces ese límite se puede calcular como la multiplicación de los límites. O sea, puedo separar la suma, la resta y la multiplicación. Todas se pueden separar en dos límites. Y de hecho también podemos separar la división. Entonces, si tenemos el límite de f de x dividido en g de x, eso lo puedo separar como la división de los límites, solo si el límite de g de x es distinto de 0, porque va a quedar en el denominador, entonces tenemos que poner esa restricción. Ahora, otras dos propiedades que tenemos es lo que pasa cuando tenemos el límite de una potencia y cuando tenemos el límite de una raíz, en donde en ambos casos vamos a poder calcularlo afuera. O sea, el límite de f de x elevado a n se puede calcular como el elevado a n de todo el límite de f de x. O sea, calculo primero el límite de f de x y luego ese valor lo elevo a n.
A diferencia de lo que se tenía acá, en donde yo primero elevo a n la función y luego calculo el límite. Entonces, en el fondo me está diciendo que no importa el orden en el que yo haga esto. O elevo primero a n a la función y después calculo el límite, o calculo el límite y después elevo a n. Y lo mismo me pasa con las raíces. O primero saco la raíz enésima, cualquiera sea, por eso le ponen una n, raíz cuadrada, cúbica o a la cuarta, etcétera, cualquier raíz. Si yo calculo el límite de la raíz de la función, eso es lo mismo que calcular primero el límite de la función y después sacarle raíz a ese resultado, donde n es un número entero positivo. Notemos eso sí que si el n es par, entonces tenemos la restricción de que el límite de f de x cuando x tiende a a tiene que ser mayor que 0, porque va a estar dentro de una raíz de índice par y por lo tanto tiene que ser un valor positivo. Y la última propiedad que tenemos que tener en mente al momento de resolver algebraicamente estos límites es que si la función a la cual le vamos a calcular el límite es polinomial o una función racional y el a está en el dominio, o sea, no es justo uno de los valores de la restricción, entonces el límite de la función f de x cuando x tiende a va a coincidir con ser exactamente el valor que toma la función en ese punto. Es igual al f de a. Entonces esto es los límites que nos van a salir más fáciles porque son los que se conocen como límites por sustitución directa. Les aviso al tiro, eso sí, que eso no siempre va a pasar. Entonces, veamos un ejemplo de cómo utilizar todas estas propiedades. En este caso nos dicen, use las leyes de límites y las gráficas de f y g de la figura para evaluar los límites si es que existen. Entonces, en la parte A nos dicen el límite de f de x más 5g de x cuando la x tiende a menos 2. Entonces, para la parte A, nosotros podemos ocupar las propiedades y sabemos que si dentro del límite hay dos funciones que se están sumando, entonces puedo escribir eso como el límite separado, o sea, el límite cuando x tiende a menos 2 del f de x más el límite cuando x tiende a menos 2 de 5g de x. Y más aún, si vuelvo a ocupar la propiedad aquí, donde el 5 es una constante, entonces ese segundo límite que me quedó ahora lo puedo escribir como, este nos va a quedar igual, f de x, pero este lo puedo escribir como 5 veces el límite cuando x tiende a menos 2 de g de x. Entonces, todo este límite que nos estaban dando en la parte A se puede calcular si es que yo conozco el límite de f de x y el límite de g de x cuando la x tiende a menos 2. ¿Y cómo los voy a calcular? Bueno, en este caso mirando la gráfica. Entonces, la curva roja es la que nos está mostrando cómo se comporta f de x. En este caso, nosotros queremos ver qué es lo que pasa cuando la x tiende a menos 2. Entonces, aquí está el menos 1, aquí está el menos 2, y queremos ver entonces qué es lo que pasa cuando yo me acerco por izquierda o por la derecha a el valor menos 2. En este caso, la función se va a empezar a acercar a ese valor por el lado derecho, a este otro valor por el lado izquierdo, pero podemos ver que llegan a este mismo punto, en donde la función vale exactamente 1. Entonces, en este caso vamos a decir que el límite de f de x cuando x tiende a 2 es 1. Ya calculamos uno de los límites. Veamos ahora qué es lo que pasa cuando g de x tiende a menos 2. En este caso, g de x, cuando la x tiende a 2, la g de x es esta curva celeste. Entonces, si yo me voy acercando al menos 2, entonces la g de x se empieza a acercar a este valor que vale menos 1 de acuerdo a la cuadrícula de la gráfica. Entonces sabemos que esto va a ser 5 por menos 1. Y ahora ya se me transformaron todos en números. Esta cosa que está aquí escrita con muchas letras es en verdad un 1 simplemente, es un número. Entonces en este caso me va a quedar 1 más 5 por menos 1, o sea 1 menos 5, que sería entonces menos 4. El límite de esta suma de funciones va a ser igual a menos 4. Y entonces solucionamos ya este ejercicio. Espero que este les sirva de ejemplo para que ustedes se atrevan a calcular entonces qué es lo que pasa en los casos B, C y D. Lo único que hay que hacer es estudiar la gráfica para obtener los valores necesarios. Ahora, veamos un segundo ejemplo.
Tenemos aquí, nos piden calcular el límite cuando x tiende a 5 de una función que ya ahora conocemos, no se llama solo f de x y g de x. La idea de estos nuevos ejemplos es que nosotros lo podamos hacer algebraicamente, no solo mirando la gráfica. Entonces, en este caso, para la letra A, nosotros podemos ocupar las propiedades. Entonces, vamos a tener que el límite de toda esta función que está definida de esta forma es una suma y resta de otras cosas. Entonces lo podemos separar en la resta y suma de los límites por separado. ¿Sí? Entonces ocupamos los límites de una diferencia y suma para poder escribir el límite original como el límite de 2x cuadrado cuando x tiende a 5 menos el límite de 3x cuando la x tiende a 5 más el límite cuando x tiende a 5 de 4. Además, podemos ocupar la propiedad del múltiplo constante. Entonces, aquí que se estaba multiplicando un 2, un 3, ese valor lo vamos a poder escribir multiplicando el límite. Y nos va a quedar entonces 2 por el límite de x cuadrado menos 3 por el límite de x. Y este lo mantengo exactamente igual. Luego puedo ocupar entonces el cálculo de los límites. Y en este caso, bueno, el límite de una constante, una función constante, siempre tiene el mismo valor. Entonces, si yo me acerco por izquierda o por derecha, va a tener exactamente ese valor, 4. ¿Sí? Entonces, por eso es que sabemos que el límite de una constante es 4. Y luego, en este caso, como la x es una función polinomial, entonces lo puedo hacer por sustitución directa. Entonces, si solamente tengo el valor de x y me están pidiendo cuando x tiende a 5, entonces este límite de acá, este límite de aquí, vale exactamente 5. Por eso me va a quedar 3 por 5. Y lo mismo para el primer caso. Si me estaban pidiendo qué es lo que pasa cuando la x tiende a 5 y yo tengo aquí un x cuadrado, entonces lo reemplazo y me va a quedar 2 por 5 al cuadrado. Ahora que tengo puros números, resuelvo, me queda 2 por 25 menos 15 más 4, o sea, 39. Ahora, les muestro esta solución primero para ver cómo es que se aplican todas las propiedades, pero también hubiéramos podido notar algo en un principio, porque nosotros vemos que esta función que se escribía inicialmente es una función polinomial, donde el 5 es parte del dominio, no es una restricción. Entonces, en este caso, nosotros podemos hacer el límite directamente, por sustitución directa. ¿Sí? Entonces, otro camino que hubiéramos podido tomar es decir directamente que el límite cuando x tiende a 5 de 2x cuadrado menos 3x más 4 se calcula evaluando el 5 en cada uno de los lugares en donde está la x. Y me va a quedar 2 por 5 al cuadrado, menos 3 por 5, más 4. O sea, exactamente lo mismo a lo que llegamos por el otro camino, que ya sabemos que nos da 39. Entonces tenemos dos caminos en este caso para abordar el ejercicio, pero solo pudimos tomar este camino porque la función era polinomial en este caso y el 5, al valor al que nos teníamos que acercar, es parte del dominio. Eso es algo que tenemos que verificar porque si no, este camino no nos va a resultar. Ahora, en el ejercicio B se podía hacer algo similar. Entonces aquí podíamos utilizar, aprovechando que teníamos dos funciones dividiéndose, o bien una función racional, entonces podíamos separarlo como el límite de las dos funciones por separado dividiéndose, o el límite de un cociente. Y luego hacer las mismas separaciones en el numerador, lo mismo que hicimos recién, aplicando las propiedades. Y finalmente, cuando ya llegábamos al límite de x al cubo, de x cuadrado y de una constante, bueno, y acá abajo también del límite de 5 y el límite de x, entonces recién evaluábamos que, como nos pedían el límite cuando x tiende a menos 2, entonces reemplazo la x por menos 2 y en este caso llego a menos 1 partido por 11. Pero si uno hubiera hecho el análisis inicial también en esta función, que es una función racional, tenemos que analizar si el menos 2 es parte o no del dominio. Entonces probamos, pues probamos qué pasa en el denominador sobre todo si es que yo reemplazo un menos 2. Me va a quedar 5 menos 3 por menos 2 y eso me va a dar 3 por menos 2, menos 6, con el menos de adelante me va a quedar 5 más 6, o sea 11. O sea, no hay ningún problema con que la x tome el valor de menos 2 porque no me anula al denominador, que es la única restricción que tienen las funciones racionales en este caso. Entonces,
Sabiendo eso, yo podía partir el ejercicio reemplazando aquí el -2 en todos los lugares donde estaba la x, y de igual manera hubiera llegado a que el resultado del límite era -1 partido en 11. Ahora, ¿qué hacemos cuando no se puede hacer esto? Cuando no se pueden hacer por sustitución directa. Para eso vamos a tener algunas estrategias. ¿Sí? Porque numerosas funciones poseen asíntotas en su dominio que nos impiden calcular los límites a través de sustituciones directas. Y para eso entonces vamos a desarrollar algunas estrategias como la de factorización a través de productos notables, la de simplificación, racionalización o división por la máxima potencia. Todas estas estrategias las vamos a ver en detalle en la siguiente clase. Por ahora entonces lo dejamos hasta acá. Y si quieren seguir profundizando en estos contenidos, entonces acá les dejamos las páginas de la bibliografía con la cual pueden seguir reforzando. Espero que hayan disfrutado la clase y nos vemos en una próxima ocasión.